Les invito a abrir el Evangelio de Juan, por favor, en su capítulo 17. Evangelio de Juan, en su capítulo 17, vamos a comenzar en el versículo número 15. Estamos en un capítulo muy especial, un capítulo casi único que registra el contenido de la oración de Jesús. Obviamente no es la primera vez, no será la única vez que el Evangelio muestra a Jesús orando. Él era una persona de profunda vida de oración, de manera que una y otra vez. Pero sí muestra este capítulo que oró Jesús. Por eso refleja el corazón de Jesús, la inteligencia de Jesús, la visión que Jesús tenía y quería para él mismo, pero también para sus discípulos y para los discípulos que, como dice él en su oración, seguirían en adelante. Y en esta mañana, al leer este capítulo, queremos enfocar el siguiente tema derivado inmediatamente del texto, que es enviados de Jesús al mundo y santificados en la verdad de Dios. Reitero, enviados de Jesús al mundo, santificados en la verdad de Dios. Dos o tres cosas fundamentales para recordar. El envío de Jesús a nosotros, al mundo, lugar donde tenemos que ejercer esta tarea, ámbito donde Jesús la ejerce también, y el pedido de Jesús al Padre respecto de nosotros de ser santificados en la verdad de Dios. Y ambas cosas en relación. Ahora sí, leemos Juan 17, lo hacemos con lentitud, saboreando el texto, deleitándonos en el texto, dejando que el texto nos lea a nosotros, nos desafíe, abra nuestra mente, encienda nuestro corazón, fortalezca nuestra voluntad, de alguna manera nos guíe en nuestra capacidad resolutiva para cambiar y para organizar nuestra vida. Y reitero, leo Juan 17:15. Es Jesús el que ora y dice lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús sigue: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, reitera el pedido, santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El contenido quizás principal de esta oración tiene que ver con este deseo de la iglesia una en términos de Jesús, para que sean uno con la calidad, con la hondura, con la profundidad semejante a la unidad del Padre con el Hijo. Nada menos que eso. De manera que siempre nos preguntamos en términos prácticos, ¿qué quiere decir esto en cuanto a la unidad entre nosotros, verdad? Es un tema que merece muchísima atención.
Hoy nos ocupamos de otro tema central en la oración de Jesús, y es el envío de sus discípulos al mundo y su pedido al Padre de santificar a sus discípulos en su verdad. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa para nosotros ser enviados por Jesús al mundo y ser santificados en la verdad? No hay muchas cosas más importantes para que el cristiano pueda ver. Otras discusiones son secundarias. Esto es lo esencial. Esta es la misión. Para eso existe la iglesia. La iglesia existe para su misión. No tiene otra razón de existir. La razón de existencia de la iglesia es este envío de Jesús, de sus discípulos al mundo, con la condición de ser santificados en ese estar en el mundo, el cumplimiento de la misión, en la verdad del Padre. ¿Qué implica esto? Quizás la primera cosa que resalta es que este ser enviados de Jesús al mundo y ser santificados en la verdad de Dios implica que usted y yo, que nosotros entendemos la profunda pecaminosidad humana. Reitero, que entendemos la profunda pecaminosidad de los seres humanos. Entender la profunda pecaminosidad de los seres humanos nos cuesta muchísimo. Muchísimo. No solamente los pecados individuales, sino algo más profundo todavía, que es nuestra condición de seres pecadores. Usted y yo somos pecadores. Pecadores en recuperación por la gracia del Señor, pero pecadores todavía. ¿Se entiende esta cosa? Usted y yo. Y los hermanos y las hermanas de todas partes del mundo somos pecadores. De manera que una primera cosa que hay que entender antes de pensar en la santificación es desde dónde estamos, quiénes somos, desde dónde partimos. Pero no solamente esto es un entendimiento de una cuestión teórica, abstracta, sino que es el entendimiento de una realidad. Yo soy un pecador y tengo que asumirlo. Tengo que ser consciente de esa mi condición de pecador, cosa que no siempre hago. O por lo menos no lo asumo con conciencia. Identificando además con claridad, con precisión, con sabiduría del Señor, con gracia del Señor, con la profundidad del Señor, cómo se traduce en pecados concretos esa pecaminosidad mía. A veces, como descarto los pecados que uno llamaría más groseros, en el sentido de que no he matado a nadie, no robo, no adultero, puedo presuponer que no tengo pecados concretos. Pero me olvido de mi tremenda impaciencia, de mi falta de dominio propio, de la forma en que impongo lo mío a los demás, creyendo que la única verdad es la mía y ofendiéndome si no la siguen, lastimando a los demás. Me olvido de mi falta de gratitud, por ejemplo, de mi falta de alegría, del pesimismo con el cual puedo encarar la realidad, perdiendo la objetividad del trabajo de Dios en el mundo y analizando la realidad desde perspectivas únicamente chatas, intrascendentes, sin contar con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué es eso sino pecaminosidad concreta, tangible, visible de mi parte? Entonces, un primer paso en la santificación es asumirme, descubriendo no solo mis pecados, sino mi debilidad. O sea, no puedo todo.
no soy todo. Tengo que asumirlo. Aun cuando esa limitación mía no fuese pecaminosa, sino la realidad de quién soy. Mis insuficiencias, mis limitaciones. Y eso significa también admitir la necesidad de, si es que deseo aceptar la santificación del Señor, reitero, eso significa también admitir la necesidad de y comenzar una profunda reforma integral de mi vida. En estos días con mi señora leíamos, escuchábamos lecturas y sermones del puritanismo, personas a las que hay que recuperar por el bien que han hecho a la humanidad, tan deformados en su interpretación normalmente. Muchos de ellos preciosas personas que enriquecieron la sociedad de su momento. Pero volviendo, digo, al escucharles, usaban esta palabra reforma, porque no es solamente un retoque lo que preciso, no es solamente una especie de barniz que embellezca o que tapone alguna grieta, alguna herida, sino una verdadera reforma. Y una verdadera reforma integral de mi vida, porque soy un pecador en reforma. ¿Se acuerdan de Lutero también? ¿Sí? La iglesia es en reforma permanente, no solamente nosotros individuos. Y también este reconocimiento de mi condición de persona pecadora implica aprender a vivir en continua dependencia de mi fuente de santidad, Dios, porque debo participar activamente en mi santificación. Me debo comprometer con todo mi ser, pero mi santidad primariamente, centralmente, depende del poder santificador del Espíritu Santo. Así que una primera cosa es ni miopía ni desesperación, sino reconocimiento y reforma de mi condición de pecador. Ni ser un miope que no ve su condición, ni un desesperado que cree que no tiene nada que hacer y que no sirve para nada, ni un extremo ni el otro, sino asumir conscientemente, responsablemente, inteligentemente, sabiamente, que soy un pecador y que para ser santos debo cambiar, debo reformar. Una segunda cosa importante es que ser enviados de Jesús al mundo y ser santificados en la verdad de Dios implica tomar en serio el mundo. Tomar en serio el mundo. Yo soy enviado de Jesús al mundo y por lo tanto no puedo ignorar ni mi misión ni el lugar de misión. Mi estar en el mundo santificados por la verdad implica que conozco, que habito y que me comprometo con el lugar, el ámbito, el escenario del trabajo de Jesús y que soy amado por Dios allí, en ese lugar. Implica que el lugar de nuestra santidad, a donde Jesús nos envía en misión, es el mundo. La iglesia del Señor se empobreció desde hace algunos siglos con una teología que aceptó la visión y la filosofía no bíblica de disociar la iglesia de su compromiso en el mundo. Y encerró a la iglesia a creer que es una comunidad cerrada que vive solo para sí. Grave pecado de la iglesia. Aparecieron los términos secular y sagrados como disociados. No es ese. Claramente
el pensamiento bíblico, aunque la iglesia cómplice aceptó ese desafío porque facilitó la comodidad espiritual de mundos separados. Ser santos aquí adentro un domingo y vivir de otra manera, ¿en qué espacio que no domine el Señor? ¿Con qué otra visión de la vida que no quiera ser la santidad del Señor? ¿Con qué otro vigor, con qué otro compromiso moral que no sea el dado por el Señor para regir nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, nuestras diversiones, absolutamente el sentido de la justicia, de todo lo que encaramos? ¿Qué espacio podría habitar un creyente que fuera estrictamente secular en el sentido malo del término secular? Secular quiere decir siglo, mundo, el ámbito donde estamos. Pero lo estoy diciendo en el sentido del secularismo, un ámbito en donde Dios no rige, un ámbito en donde la iglesia y los cristianos no tenemos nada que decir, en donde no podemos participar, en donde lo nuestro pareciera extraño en ese mundo, cerrado a una privacidad que es como que Dios solamente abra en un mundito. No hay, decían los hermanos en ese tiempo, y qué razón tenían, ni un solo centímetro, ni uno solo, de lo que ocurre en el mundo en donde Dios no deba ser, en donde Dios no quiera ser y en donde Dios no te envíe a ser el Señor. Y en donde su santidad, por lo tanto, no me pueda cambiar. El Señor quiere que ejerzas tu trabajo con la santidad de Dios. Y en esto los protestantes fueron campeones. Bastante olvidado esto por la iglesia evangélica hoy, que no asume el compromiso de estar en el mundo siendo santificados en la verdad de Dios. En tercer lugar, ser enviados de Jesús al mundo y ser santificados en la verdad de Dios implica que la vida, la tuya, la mía, la nuestra, es una pieza, una unidad, en donde la división entre secular y sagrado, donde la sociedad lo hace, no lo hace el cristiano, no se distingue. ¿Por qué? Porque, como decíamos con algunos de los hermanos preparando este culto, toda capacidad, toda acción humana debe santificarse por y para el Señor. No hay capacidad tuya, no hay inteligencia tuya, no hay don tuyo, no hay habilidad tuya que el Señor no quiera santificar para actuar en su nombre santo en el mundo que Él creó y que es para Él y para glorificarle a Él. Esta visión es lo que tiene que hacer a la iglesia activa. Es decir, integrar bajo su santidad todos los espacios y todos los momentos de la vida. Somos creyentes santos no solamente en el espacio del culto dominical, sino el lunes cuando vamos al trabajo, a la escuela o donde nos movamos. En todos los momentos, incluyendo el domingo a la tarde cuando mirás y jugás al fútbol. Cosa no siempre recordada con la visión santa de la vida. Digo, entre otras cosas. Es decir, ser enviados de Jesús al mundo y ser santificados de la verdad implica integrar bajo su santidad todos los momentos, todos los espacios de la vida, vinculando lo personal y lo social, porque somos eso, una pieza. De manera que nuestra adoración tiene que estar vinculada a nuestro trabajo, nuestra contemplación con la acción, nuestro amor a Dios con el amor al vecino. ¿Cómo puede ser que en algunos espacios crezcan
el número de cristianos y todavía haya las deformaciones que existen, las injusticias, las violencias, los atropellos, señal de que no estamos marcando una presencia santa en el mundo que es de Dios y que le pertenece a Él. Esta integralidad de vida, en búsqueda de la santidad de vida, implica que si falta algo de mí no santificado, todo se empobrece. Si yo digo que tengo mi corazón santo, pero mi mente no piensa con niveles de santidad, mi corazón no está tan santificado. O mis acciones, no lo son tan santas como me imagino. No somos compartimientos estancos. Es decir, no podemos entender una santidad que separe inteligencia, emociones, voluntad. Una buena parte de la adoración que a veces se ha hecho ha sido emoción, quizás en reacción a etapas en donde fue solamente reflexión. Pero ¿por qué disociarlos? ¿Por qué no tener una adoración inteligente donde pensemos, pero donde también nuestras emociones sean santificadas y purificadas, no sobreexaltadas, justificando cualquier emocionalismo? ¿Cómo es eso? No podemos entender una santidad que disocie la vida personal, íntima, de mi vida familiar, de mi vida social. Hay momentos para la soledad. La soledad es uno de los recursos hermosos de la más pura devoción cristiana. Pero no disociada de los demás, sino para estar con los demás. El retiro espiritual es uno de los recursos más logrados practicados por Jesús, que se retiraba. ¿Con qué objetivo? Integrarse mejor en la realidad donde tenía que ser el Salvador, no para aislarse. No podemos entender la santidad si separamos el mandato bíblico de lo privado y de lo público. Como la sociedad ha aprovechado que la Iglesia del Señor renuncia casi voluntariamente y sin protestar, y a veces ideológicamente, a no pesar, a no trascender, a que su mensaje sea híbrido, chirle, insulso, sin contenido, sin pegue en la moralidad de la población mundial. Cuando hay un mensaje del Evangelio que habla de cómo viene el Señor a cambiar a las personas. Mensaje diluido, aguado, no pensado, no trabajado teológica y bíblicamente. Entonces, ser enviados de Jesús al mundo y ser santificados en la verdad de Dios implica vivir un proceso de reforma continua en mi vida para que se manifieste en nosotros la vida de Jesús. ¿Qué vida? La única vida que tenemos. La vida de todos los días. La que hacemos, la que vivimos, la que protagonizamos. Subimos al colectivo, bajamos al subte o al auto, entramos a un lugar, comerciamos, vendemos, somos profesionales de acá, de allá. Ahí el cristiano debe ser santificado en la verdad. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Conocer y aplicar el Evangelio, leer, dominar el Espíritu de Jesús, la vida de Jesús, entender el mandato de Jesús. ¿Se acuerdan cuando decíamos una vez, qué bueno que dijera el cartel, en esta iglesia enseñamos lo que Jesús dijo que era la gran comisión? Hacer discípulos,
en todas las etnias del mundo, enseñando a guardar lo que Jesús nos enseñó. Enseñando a guardar lo que Jesús nos enseñó. Cómo priorizar las cosas, qué cosa está en primer lugar y qué cosa está en segundo lugar, cómo amar al prójimo, cómo perdonar, cómo sanar el alma, verdaderos pastores del corazón de las personas que está agrietado, roto por el pecado humano. Entonces, conocer y aplicar el Evangelio, mejorar continuamente la calidad de lo que pienso, de lo que siento, de lo que actúo, pensar con mentalidad de evangelio. ¿Cómo es la justicia que quiero? ¿Cómo es la libertad que quiero? ¿Cómo es la paz que quiero? ¿Cómo es el interactuar humano que quiero? Fíjense qué rápido justificamos acciones pecaminosas de nuestras interacciones. ¿Ustedes creen que eso es santo? Claro que no. ¿Y qué debemos aprender? A no hacerlo. Y en cambio, bendecirnos los unos a los otros como quiere el Evangelio. ¿O estamos hablando de otro Evangelio? Ese es el Evangelio, a enseñar. A vivir la verdad integral, comprometidos con la justicia del Señor y con los valores de su reino. Entonces, ¿cómo mejorar continuamente mi reflexión, mi emoción, mi acción, comprendiendo mejor cada situación? ¿Cómo ayudar a mi hermano que tiene que trabajar en una empresa corrupta para que sea santo? ¿Cómo ayudar a este joven que estudia en una universidad que proclama una visión del mundo tan lejana de la del Señor y que es educado para sanar, para crear, para responder con una visión no muy santa de la realidad, pero que está estudiando para servir con el bien de Jesús a la sociedad? Y que se comprometa ese joven, esa joven que estudia, siendo creyente, con esa sociedad que le está preparando para actuar la santidad de Dios en ese mundo, porque la santidad de la cual se habla es la santidad obviamente para vivir en la eternidad, pero allá ya no vamos a necesitar hablar en estos términos, sino que es la santidad para vivir acá, todos los días, en la manera en que organizamos nuestro presupuesto, en la manera en que manejamos nuestra sexualidad, en la manera en que encaramos la vida, nuestros tratos personales, cómo vivir como discípulos del Señor en continuo aprendizaje de la santidad que Él está esperando de nosotros. Yo creo que sería bueno, por ejemplo, pensar, alguna vez lo intenté, pero sonaba artificial en mí, porque evidentemente no poseo todavía esa madurez de que sea fluido mi querer vivir santo. Suena artificioso porque no aprendí a hacerlo y entonces es incómodo, viene a contrapelo. El Señor quiere que su mandato, como dijimos la otra vez, fluya como cosa ligera, no pesada y artificiosa, no como una cosa impuesta, no como un mandato artificial, sino desde adentro hacia afuera. ¿Cómo vivir, digo, los atributos de Dios que son los desafíos? Yo tengo que ser santo como Él es santo, tengo que amar como Él ama, tengo que vivir la justicia, que es la justicia de Él, etc. ¿Cómo vivir el ejemplo de Cristo? Que cuando yo hago tal cosa y soy tal cosa, Cristo, ¿sí?, me ilumine, no que lo haga Cristo en mí. Él no va a hacer lo que yo tengo que hacer, esa es mi responsabilidad, pero yo la tengo que hacer como Él. Y si me analizase en una película honesta de mi propia vida, mis gestos, mis actitudes, mi corazón, tengo que decir, no lo alcancé todavía.
lo cual es un gesto de madurez, pero no puedo decir al día siguiente otra vez lo mismo, al año siguiente otra vez lo mismo, 2 años después lo mismo, porque entonces indicará que aunque pasan los años, no maduro en santidad. Y la santidad indica un progreso en la madurez, si no es un estancamiento, es como crecer al primer grado y repetirlo. Repito, primer grado, y no pasó nunca al segundo grado, al tercero, no pasó nunca al secundario, nunca a la universidad, nunca egreso. Entonces puedes tener 40 años de creyente, pero 1 año de madurez. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía a los hermanos en Corinto? Hermanos, a ustedes se les ha dado de todo, de todo. Y sin embargo, comen todavía papilla de niños. ¿Se acuerdan? Entonces, esa santidad implica la capacidad de revertir errores, como decíamos antes, de poder verlos y no solamente golpearnos el pecho y quedar ahí, porque si no somos siempre el centro de la película. Yo, pobrecito de mí, lloro, paso al frente, me lamento, pero no cambio. No tiene sentido. Me hago el ofendido, el enojado, qué cosa, que de aquí, que de allá. Ni tampoco buscar otros errores, yo tengo que ver los míos, saber cómo cambiarlos, estar dispuesto a hacerlo y pedir del Señor la santidad y la voluntad para realizarlo con éxito, transformando lo que nos sirve en un poder para hacer el bien. La ecuación de Jesús es, ¿te tiran algo malo? ¿Son con vos algo malo? ¿Se acuerdan? Devuelve bendición. Ustedes me dirán, eso es imposible, eso es una exageración. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Lo demás es agregado nuestro de nuestra excusa. Pero lo que tenemos que estudiar, pedir fortaleza en santidad para hacerlo, es que el mal sea devuelto con el bien. Otra vez, si ustedes me dicen, ¿usted lo hace, pastor? Obviamente, a veces sí y muchísimas veces, tristemente, pecaminosamente, no. ¿Justifica eso que vos lo hagas? ¿Justifica que yo lo siga haciendo? No. ¿Significa que el Señor no tiene planes conmigo? Error. Sí los tiene, pero lo que quiere es que cambie y que sea modificada esa conducta con la verdad de Él, con la justicia de Él, con la actitud de servicio de Él, con el amor de Él, para vivir con más vida abundante, haciendo el bien de Jesús, sirviendo como Jesús y ser como Él. Esta es la más pura doctrina. Este es el centro. Enviados de Jesús al mundo, santificados en la verdad de Dios. Debiera ser fácil, debiera. No lo es cuando no lo vivimos en plenitud. Como todas las cosas que se hacen mediocremente, suenan con mucho ruido, con mucha violencia, con mucha fuerza. Pero qué bueno sería ver una iglesia, no solamente la nuestra es una gotita en el mundo de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y aún en Buenos Aires, aún en nuestro barrio, en donde debe haber gente que ni nos conoce todavía, fíjense ustedes. Así que no podríamos pensar que nosotros vamos a... No, pero sí qué bueno sería pensar que esta iglesia se sabe enviada al mundo por Jesús, en Jesús. Eso es muy importante, es su identidad, ¿sí? Pero se suma a la oración de Jesús. Santifícala, Señor. Entre tanto, nuestra misión es la misma misión de Jesús, amar a su iglesia, imperfecta, de verdad imperfecta, como lo somos. Pero no está mal sentirse imperfecta y reconocerse pecaminosa. Es parte del proceso de santificación. Lo malo es no reconocerlo. Ahora, la sabiduría no está en seguir pensando, sí, imperfecta, sino
una verdadera reforma desde el corazón hacia el mundo, santificados en la verdad de Dios. Amén.